Capítulo 22. Sangrienta arena. Grok observó a los hombres encapuchados asegurando a los reos delante de la escultura de Utu. Cuando los vio retirarse de la arena, levantó su mano derecha una vez más y la mantuvo en alto hasta que la multitud quedó en silencio. Luego, la bajó abruptamente. La concurrencia enloqueció y el griterío fue ensordecedor, aunque se tornó en murmullo a medida que la imponente bestia ingresaba. 15 hombres obligaron a la aberrante mutación animal a cruzar el umbral que comunicaba a la zona de combates. 5 de ellos jalaban la cadena unida al gigantesco collar que portaba. Los otros 10, con sus lanzas, la contenían para evitar así alguna repentina y mortal embestida. En sus patas traía aún los grilletes unidos entre sí por más cadenas, que le impedían moverse con libertad. Los sacerdotes de Nippur se los habían colocado para que pudiera ser trasladada hasta Uruk. Cuando la bestia hubo hecho unos metros emitió un espeluznante bramido que sobrepasó al griterío de la multitud. Sus infernales astas dobles, sus afilados dientes, su cuerpo acorazado y sus deseos de saborear carne humana brotando por sus ojos rojos la constituían en una implacable máquina de muerte. Para muchos, su presencia confirmaba la existencia de Ereshkigal y su conexión con el mundo de los vivientes. Para otros, como Gilgamesh y Enkidu, representaba la oportunidad de obtener la gloria necesaria para ocupar un lugar entre los dioses. Para unos pocos, como el semita y los que estaban amarrados en la arena, se trataba de la misma muerte viniendo a exigir la sangre de sus víctimas. «La bestia», exclamó Ajmal. Quedó atónito por unos segundos, al igual que todos los que estaban amarrados junto a él. «¿Qué engendro de Asakku es ese?», exclamó Abitor. «Seremos su alimento. Seremos su alimento», gritó el Kusita, y todos forcejearon para intentar librarse de sus ligaduras. Pero ninguno consiguió hacerlo. Las ataduras en sus muñecas, al igual que las del semita, estaban reforzadas con un pequeño grillete de cobre, que las hacía inviolables, a menos que se las cortara. La voz de Grok se volvió a escuchar, en medio del murmullo. «Suelten al toro de Anu», ordenó. Ajmal tragó gran cantidad de saliva y su corazón comenzó a retumbar con fuerza en su pecho. Los que estaban a su lado desfallecieron. Tikbael, en tanto, contaba los segundos para librarse. Los rostros de los soldados que habían trasladado a la bestia también mostraban temor. Tenían que liberar a un formidable y hambriento aniquilador, ávido de tomar sus vidas, y era muy factible que no tuvieran tiempo de ponerse a salvo. Con cautela quitaron los pernos que abrían los grilletes de las patas, dejando caer al suelo las pesadas cadenas que los unían. Mientras lo hacían, la bestia se mantuvo inmóvil y solo se limitó a emitir excesivas emanaciones por su hocico. Pero cuando intentaron soltar la cadena que estaba unida a su collar, en forma repentina, jaló a los 5 hombres que la sostenían y 2 de ellos terminaron incrustados en sus astas. El resto huyó preso del pánico. Pero la bestia dio alcance a otros 3 con su arremetida. Luego, dando la espalda al sector donde estaban los reos amarrados, se dispuso a alimentarse. La multitud vio cómo devoró a sus primeras víctimas. Lejos de escandalizarse por el sangriento final de los soldados, festejó con fervor lo que había hecho y deseaban más muertes. Aunque algunos dudaban si los ladrillos del muro de contención que marcaba el perímetro de la arena podrían detenerla. En el sector predilecto de las gradas, Gilgamesh y Enkidu vaticinaron un duro combate contra ella. «Ahí tienes a tu bestia», refirió Enkidu al Lugal. «Es más temible de lo que pensé, pero será más grande nuestra gloria». «Así es. Todos recordarán este día por generaciones». Ambos brindaron entusiasmados por el desafío que tenían por delante. Y todos los convidados vislumbraron con entusiasmo lo que en breve acontecería. Salvo Bagdum, que no se mostraba muy complacido. Y Gilgamesh lo notó. «¿Qué sucede, capitán?», le dijo. «¿Acaso crees que esa bestia pondrá fin a tu rey?». «Mi rey nunca fue vencido, y no lo será por esa bestia», respondió Bagdum. «Entonces no tengas pesar por tus hombres. Se han sacrificado por Utu y tendrán su recompensa en el Irkaya». El capitán asintió a las palabras del Lugal. Sentía angustia por la muerte de sus hombres, pero más le preocupaba la muerte de la bestia. También creía que el inminente deceso del hombre de las tablillas era una pérdida considerable. A 40 metros de Bagdum, la suprema sacerdotisa Anuana observó en silencio las primeras acciones del toro de Anu. «Esa bestia es enorme y muy fuerte», refirió su ayudante.
No será fácil quitar su vida, ni aun para el gran Gilgamesh, respondió Anuana y dijo para sí, semita, aprovecha tu oportunidad. La bestia terminó de devorar los cuerpos de los soldados, pero su apetito no fue colmado. 5 hombres solo constituían un bocadillo para su insaciable y sangrienta dieta. Además, en Nippur había adquirido el hábito de matar no solo por hambre, sino también por placer, lo que la convertía en una especie asesina de proporciones infernales. Cuando acabó de quebrantar los huesos del último cuerpo, su olfato le hizo notar la presencia de los prisioneros amarrados delante de la escultura de Utu. Levantó su cabeza y la volteó en forma lenta haciendo ruido con su hocico, hasta que sus grandes ojos rojos divisaron al temeroso grupo. Desestimando a los miles que se hallaban detrás del muro de contención, dio los primeros pasos hacia ellos, arrastrando aún la cadena ligada a su gran cuello y emitiendo un atemorizante gruñido. No quiero morir así. Masticado por un toro monstruoso. Dijo Ajmal, mientras observaba a la bestia acercarse. No quiero morir así. No ahora que hay una mujer que me espera. Salvo a Vitor y su esposa, todos los demás forcejeaban por librarse de sus ataduras. Solo para descubrir que era imposible hacerlo. La muerte venía hacia ellos a pasos bestiales y nada podían hacer. Este es el momento, pensó el semita en el otro extremo de la arena. Deslizó varias veces la hoja de metal sobre la cuerda de su brazo derecho hasta que cedió. Con rapidez liberó también su muñeca izquierda y corrió a tomar la espada que había quedado tendida en el suelo, para ir luego por el toro de Anu. Cuando hubo hecho no más de 3 pasos luego de recoger el arma, los soldados que custodiaban las gradas estaban listos para asaetearlo tan pronto como Grok diera la orden. Pero este desestimó esa posibilidad, creyendo que la suerte del reo sería la misma que si estuviese aferrado al madero. La multitud también lo vio así, ya que observar a un condenado resistir la muerte era otro condimento del sangriento espectáculo. A Gilgamesh, sin embargo, no le agradó mucho la libertad del semita. Pero se contuvo hasta ver qué sucedía. ¡Ey! ¡Bestia! ¡Aquí! ¡Aquí! Gritó Tikbael con todas sus fuerzas y moviendo sus brazos. Intentaba que el animal desistiera de dirigirse hacia donde estaban los reos. El toro de Anu escuchó los gritos desafiantes cuando estaba a tan solo 20 metros de la escultura. Al percibir la amenaza, su instinto lo hizo voltear y comenzar la embestida contra quien venía a toda velocidad a su encuentro. Sí. Sí. Exclamó el Kusita al ver a su amigo en libertad. Todos a su lado, incluyendo a Najida, cobijaron la ilusión de retrasar su encuentro con la muerte. Sin detener sus pasos hacia la bestia, el semita intentó hallar un punto débil para dar un golpe certero. En toda la masa acorazada que venía a su encuentro, el único sitio que parecía vulnerable se hallaba en su cuello, justo debajo del collar. Cuando estuvo a pocos metros antes de colisionar, sostuvo su espada hacia adelante con ambas manos y saltó con destreza. Sin embargo, el toro de Anu movió oportunamente su cabeza. Y su espada golpeó contra una de sus astas y fue despedido al suelo. De inmediato la bestia arremetió 2 veces, pero ambos embates fueron eludidos por él. Aunque faltó muy poco para que fuera alcanzado por la cadena que pendía de su cuello. El gentío estaba más que complacido con lo que estaba observando. Festejó con mucho ánimo las habilidades del semita y se preguntaba, ¿quién era ese reo para albergar en su espíritu tanta valentía y habilidad para la lucha? Enkidu estaba sorprendido. En tanto Gilgamesh había demudado su rostro. No estaba para nada contento por la fortuita liberación de Tikbael y su consecuente muestra de destreza. El temor de que un simple reo le robara la gloria del día de Utu le embargaba el rostro en extremo. ¿Quién rayos es ese semita?, dijo encolerizado, y arrojó con fuerza su copa de oro contra el suelo de las gradas. Enkidu no respondió palabra alguna. La forma en que el semita lidiaba con la bestia lo había maravillado. Bagdum, por su parte, tuvo que esforzarse para no sonreír. Dixa observaba fascinada el combate. Sus prominentes ojos color miel expresaban la emoción que le provocaba. Sin embargo, a su lado, el semblante de Anuana se mostraba preocupado. ¿Por qué no es efectivo el ungüento?, se preguntaba. Estaba segura de que los componentes eran los correctos. Ella misma los había mezclado. Lo que desconocía era que la cubeta de agua con que habían despertado al semita había reducido en mucho su accionar. El Lugal dirigió una punzante mirada hacia Grok. El capitán comprendió la orden implícita y encomendó a sus hombres que asaetearan al prisionero tan pronto como tuvieran la oportunidad.
Tikbael procuró hincar su espada 2 veces más en el cuello de la bestia. Sin embargo, su descomunal fuerza y su cuerpo acorazado no le hacían el trabajo nada fácil. Cuando se preparaba para un nuevo intento, golpearon en tierra 3 saetas, muy cerca de su pie izquierdo. No quieren que mate a la bestia, intuyó. Se movió rápido hacia su derecha y sintió un siseo. La saeta pasó muy cerca de su cabeza y terminó incrustada en una de las patas traseras del animal, y Grok, al ver esto, ordenó que ya no arrojaran más flechas. La contienda se trasladó hasta muy cerca de donde Gilgamesh y Enkidu estaban. Fue entonces cuando la bestia se quedó inmóvil delante del semita. Por unos segundos lo observó con sus grandes ojos rojos, en tanto su pecho se inflaba y se reducía. Lanzó de repente un portentoso gruñido que intimidó a toda la multitud, levantando el polvo con su aliento. «Ven por mí, Asatku», caviló Tikbael, en procura de hallar ese golpe que le permitiera vencerla. El toro de Anu desató su furia, y arremetió contra el semita que aguardaba agazapado a unos 4 metros del muro de contención. Intentó darle con las astas, pero el movimiento de Tikbael fue más rápido. Con todo, la cadena sujeta a su cuello alcanzó a tocar su pie y lo derribó al suelo. Con mucho esfuerzo el semita se puso en pie, sin notar que había quedado casi indefenso contra el embate de las astas. Cuando se percató ya era demasiado tarde. Tenía frente a él los afilados dientes de la bestia. En forma instintiva quiso amortiguar el golpe con su espada, y aunque impidió que los cuernos se incrustaran en su carne, no pudo evitar ser arrojado con violencia por sobre el muro, cayendo entre la multitud que llenaba las gradas. «Semita», gritó Najida. Su corazón se detuvo. Pensó ver el final de su libertador. A su lado, Ajmal no dijo una palabra, pero al perder de vista a su amigo desaparecía también su esperanza, y la de todos los que estaban amarrados. Capítulo 23. 3 titanes. La bestia se quedó unos instantes observando el sector del muro por donde aventó al semita, como si quisiera asegurarse de que no volvería a verlo. Luego giró su grueso cuerpo y fue en busca de sus otras víctimas. «Viene hacia nosotros. Viene hacia nosotros», gritó el Kusita. «Malditos sumerios. Maldito Gilgamesh. Maldito Grok», insultó Najida. Todos comenzaron a forcejear para librarse, pero a pesar de intentarlo, ninguno lo lograba. Los únicos que no se mostraban desesperados eran Abitor y su mujer. En forma extraña sus rostros transmitían paz. «Hasta aquí nos ha traído el único», dijo a su esposa, mirándola fijamente. «Hasta aquí nos ha traído», contestó ella. «Ha sido un placer compartir con usted todos estos años. No hemos tenido hijos, pero nos hemos tenido el uno al otro. Siempre. El placer ha sido mío también. Y gracias por amarme, a pesar de no haberte dado hijos». Abitor sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Su esposa le correspondió con otra sonrisa. Todo Uruk festejó el tremendo golpe que la bestia diera a Tikbael. Y al verlo pasar por los aires y quedar fuera de combate comenzaron a loar nuevamente al lugar. «Gilgamesh. Gilgamesh. Gilgamesh», repetían una y otra vez. El rostro del rey no escondió la satisfacción que esto le provocaba. En ese momento el copero volvió a poner en su mano una nueva copa de oro. «Bebe tu último Sikaru como mortal, porque muy pronto lo harás como un dios», dijo a su amigo. Ambos engulleron la cerveza de sus copas. Estaban listos para bajar a la arena en busca de gloria y deidad. El paje de armas acercó las 4 espadas para que el rey dispusiera de ellas. Medían no más de 50 centímetros y en su pomo llevaban estrellas de 8 puntas, el símbolo de Utu. «Es tiempo de nuestra gloria», dijo Gilgamesh, levantándose de su asiento y desabrochando la capa de su cuello. «Es tiempo de terminar con esa bestia», agregó Enkidu, que también se puso en pie y desenfundó su arma de hoja curva alargada, con su filo en la parte convexa. Sin embargo, en el momento en que los dos iban a ingresar a la arena, el clamor del gentío por el lugar cambió. Un entusiasmado y confuso griterío llenó todo el perímetro de las gradas. Ambos miraron sorprendidos hacia uno y otro lado, hasta que vieron al semita trepar el muro de contención y saltar otra vez a la zona de combate. «Sí. Sí. Estás vivo», gritó Ajmal. «¿De qué estás hecho, semita?», susurró Najida. «Todos los dioses están con ese hombre», dijo el hombre de las tablillas. «Con que esté uno solo me basta».
replicó Ajmal. Ellos y todos los amarrados bajo la escultura volvieron a respirar una chispa de esperanza. Sin embargo, la bestia seguía acercándose. Observando desde las gradas, y cobijada por la muchedumbre, Anuana sonrió bajo el velo con que cubría su rostro. Así se hace, semita. Arruina el día de gloria del lugar. Logra lo que ese inepto de Enkidu no pudo realizar en su momento, pensó. Acerquémonos al muro. Dijo a su ayudante, no quiero perderme ningún detalle del combate. Ambas se abrieron paso entre varias personas eufóricas, y se ubicaron a 1 metro del muro. Desde allí veían con más claridad los combates en la arena, y también al lugar. Gilgamesh restregó sus dientes. Sus ojos estaban irritados. Debí matar a ese gusano en los calabozos. Dijo encolerizado. Pero no perderé más tiempo, él y la bestia morirán juntos. No dejemos que ese sucio semita nos quite la gloria, agregó Enkidu. Encárgate de él. Pero no lo mates. Resérvame ese honor. Luego nos haremos cargo de la bestia. El Lugal tomó 2 de las 4 espadas y empujó con su pie al paje que se las daba. El muchacho terminó en tierra dándose un fuerte golpe, aunque sin consecuencias. Que nuestras espadas prueben sangre. Gritó Gilgamesh. Trepó al muro y saltó hacia la arena. Tras él también lo hizo Enkidu. La multitud lo celebró coreando una vez más el nombre de Gilgamesh. Había aguardado por este momento mucho tiempo. Los demás convidados se deleitaban con lo que veían sus ojos. Eran testigos de una batalla épica. Bagdum, sin embargo, mostró preocupación. Vaticinaba los cambios que vendrían sobre Uruk. Debo hacer algo, se dijo, y llamó a 2 de sus hombres para encomendarles una tarea. Tikbael fue en busca de la bestia nuevamente. El golpe que recibió fue durísimo, pero su caída fue amortiguada por la gente que ocupaba las gradas. Corrió con todas sus fuerzas y otra vez gritó para incentivar a la bestia para que lo atacara. Pero esta no se dio por entendida. Gruñendo continuó a paso firme hacia sus víctimas. ¡Ey! ¡Ey! Aquí estoy. Es a mí a quien quieres. Gritaba con todas sus fuerzas, sin dejar de correr. Cuando estuvo a tan solo unos metros de la cadena, Tikbael tomó del suelo una piedra y la aventó contra el dorso del toro de Anu. Este detuvo su marcha de repente, aunque sin voltearse. El semita también lo hizo. A varios metros detrás del lomo de la bestia pudo ver el rostro de Najida, los ojos asustados de su amigo y la preocupación de los demás. Cerca de sus pies notó una de las espadas que había pertenecido a los soldados que fueron masacrados. Se agachó y la tomó. La bestia continuaba estática. Gruñía y soltaba grandes emanaciones de aire por su hocico, levantando el polvo a su alrededor. Aquí estoy. Es mi sangre la que quieres. Volvió a gritarle. Tienes razón. Es tu sangre la que quiero. Escuchó a sus espaldas. Tikbael giró su cabeza y vio la figura de Enkidu con su gran espada en la mano. Detrás de él estaba Gilgamesh exhibiendo una sonrisa. Al fin veo tu rostro, semita, dijo el Lugal, en tanto se puso junto a su amigo. Disfrutaré mucho cuando te arranque la vida y vea tu sangre manchar mis espadas. Tikbael vio que la bestia continuó su marcha y se dirigía hacia el costado derecho de la escultura, el lado opuesto de donde estaba Ajmal. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Miró otra vez a sus 2 nuevos oponentes y respiró hondo. No te daré ese placer. Dijo, y echó a correr. Intentaba rodear a la bestia para ponérsele enfrente. Sin embargo, 4 saetas se clavaron en el suelo cortándole el paso. Intentó esquivarlas y continuar, pero otras 6 se lo impidieron. No huyas, semita. Si avanzas un paso más, mis arqueros te atravesarán. Amenazó Gilgamesh. Deja que esos reos visiten a Ereshkigal. De todos modos, tú los acompañarás luego. Tikbael comenzó a respirar agitado. Su furia parecía que haría explotar sus venas. Miró los arqueros sobre las gradas preparados para ejecutar la orden. Miró a Najida y a la bestia aproximándose. Miró a Gilgamesh y a Enkidu. Fue entonces que elevó su brazo izquierdo, junto con la espada que había levantado del suelo, y señaló el cuello del Lugal. No ganarán esta batalla, dijo, casi susurrando. No ganarán esta batalla. Volvió a decir ahora en voz alta. Ni en tus más ilustres sueños, semita.
replicó Gilgamesh. Tikbael dio 2 pasos y lanzó con toda su fuerza la espada que había levantado. Iba dirigida en dirección a su amigo. Ajmal. Vociferó. El cusita vio la espada surcar el aire como una saeta y clavarse en el suelo, justo a 1 metro de sus pies. Sus ojos se abrieron al máximo. Y con rapidez intentó acercar la soga que amarraban sus muñecas hasta su filo. «Pudiste haberme matado», gritó. «Apresúrate. Intenta llegar a ella», instó Najida. «Eso intento. Pero pudo haberme matado. Procura librarte. Ya no queda tiempo. Empujen hacia mi lado. No llegaré de otra forma». Todos inclinaron su peso hacia el cusita. Hicieron varios intentos, pero el moreno no lograba alcanzarla. Solo faltaban segundos para que la bestia llegara hasta ellos. Enkidu no se contuvo y corrió casi como un demente en busca del semita, y la multitud lo celebró con mucha algarabía. Unos metros antes de llegar a él se elevó del suelo, cayéndole con todo su peso. El golpe fue durísimo. Pero el Tikbael lo sobrellevó cruzando su espada, aunque tuvo que retroceder algunos pasos para no perder el equilibrio. «Voy a destriparte, insecto», vociferó el velludo guerrero, mientras se acercaba al semita una vez más. «Sabes que he matado leones. Sabes que he destripado fieras del desierto con mis manos». Tikbael no respondió con palabras. Los furiosos embates de Enkidu se repetían, pero sus rápidos movimientos los neutralizaban. Las espadas colisionaban una y otra vez, haciendo delirar a la multitud. Gilgamesh, en tanto, solo se limitaba a observar el combate y a esperar que la bestia devore a los reos. Luego iría por ella y por la gloria. La dura contienda de los 2 bravos guerreros aparentaba que no tendría un vencedor en forma rápida. Ambos contaban con una gran fortaleza, acompañada por una magistral habilidad. Sin embargo, Enkidu, al igual que Gilgamesh, ya no era el mismo guerrero de años atrás. Las interminables juergas, la ociosidad y los miles de litros de sicaru le habían restado habilidad, hasta el punto de que el esfuerzo realizado para iniciar el ataque lo había dejado jadeando. Tikbael notó el repentino desgaste de su adversario y lanzó 5 golpes seguidos con su espada. Todos fueron contenidos. Pero el sexto fue más efectivo y laceró levemente su muslo izquierdo, haciéndolo trastabillar. El semita quedó con su espada en alto, exhibiendo sus grandes bíceps. Su oponente recobró el equilibrio y al mirar la herida desbordó de furia. «Voy a matarte, inmundo semita. Te destrozaré el cráneo con mis manos», gritó fuera de sí. Tikbael apretó con fuerza la empuñadura de su espada. «No puedo perder más tiempo. Tengo que eliminarlo», pensó, y en ese momento los gritos desgarradores de Najida llegaron a sus oídos. «Semita. Semita». Escuchó. Cuando Tikbael miró por encima de su hombro, vio a la bestia arremetiendo contra los reos de la derecha. 2 de ellos murieron con el primer embate, y si no hacía algo, la bestia asesina de más de 3 toneladas aniquilaría al resto en los próximos segundos. «Debo detenerla», pensó, y echó a correr abandonando el combate y arriesgándose a sucumbir atravesado por las saetas. Sin embargo, ningún proyectil fue lanzado. Los hombres de Bagdum habían intervenido y ordenaron a los arqueros abstenerse. La bestia arremetió sin piedad contra los condenados. La otrora cocinera del palacio también expiró hincada por sus astas. El escriba, por su parte, fue golpeado con el caparazón y quedó inconsciente entre los cuerpos sin vida. Gilgamesh permanecía estático en el centro de la arena, deleitándose con el combate de su amigo y los alaridos de las víctimas. Pero cuando vio que el semita corrió a salvarlas y ninguna flecha fue arrojada, miró a Grok enfurecido. Su obeso servidor también se mostró sorprendido y ordenó a uno de sus hombres averiguar qué había sucedido. En tanto Bagdum abandonó su lugar y se dirigió hacia donde estaban Grok y los sacerdotes de Anu. La furia asesina del toro de Nippur había cortado uno de los extremos de la soga e hizo que dejara de estar tensa. Fue entonces que Ajmal pudo al fin llegar a tocar la espada. Con prisa frotó la atadura de sus muñecas sobre ella, hasta que las libró. Al hacerlo se le cayó la piedra preciosa que había recogido de la escultura del Lugal, en la biblioteca. En primera instancia dudó sobre lo que debía hacer primero, si la levantarla o ayudar a los demás. Pero los gritos de Najida lo instaron a socorrerlos antes de que la bestia enviara más visitantes al reino de Ereshkigal. «A ti vamos, único señor», dijo a Vitor,
al ver el rostro de la muerte. Atibam, no pudo terminar la frase. Un profundo corte en su torso quitó su hálito de vida al instante. Junto a él, también su esposa cayó inerte. No. No. Gritó el semita al verlos, pero nada podía hacer. La bestia había aniquilado a 7 de los condenados, entre ellos, sus amigos de Lagas. Semita. Volvió a gritar Najida. La bestia iba por ella y Ahmal. Eran los únicos que quedaban en pie. Y aunque el Kusita estaba libre para intentar huir, la joven aún tenía sus muñecas amarradas. Tikbael brincó a la carrera con toda su fuerza. Al caer clavó la hoja de su espada en el suelo, atravesando el último eslabón de la cadena que sujetaba el cuello de la bestia. Luego afirmó todo el peso de su cuerpo sobre su arma para intentar impedir su avance. La cadena se tensó al instante. A metros de él, el toro de Anu emitió un bramido descomunal que sobrepasó a todo el griterío de la concurrencia. El verse sujeto teniendo su presa frente a su hocico le enfurecía en extremo. Lanzó varios embates con sus astas para terminar con la vida de Najida, y tan solo por unos pocos centímetros no logró su cometido. Muévanse. Pronto. Ordenó el semita, conteniendo el avance de la bestia. Ahmal cortó al fin la soga que sujetaba a Najida, y junto a ella corrió para alejarse. No sin antes detenerse y levantar la piedra preciosa que se le había caído. Al verlos fuera de su alcance, la bestia dio la media vuelta y se dispuso a enfrentar al semita. Fue en ese momento en que el Kusita advirtió lo que pasaba. Tendrías que temerme más a mí que a esta bestia, dijo Enkidu, que se prestaba a bajar su irregular espada sobre la espalda del semita. Una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Borek. Había visto al amigo del lugar acercarse a espaldas de Tikbael sin que éste lo notara. No desfigures su rostro, por favor, rogó. Luego, como si intentara dirigir con sus pensamientos la mano asesina, agregó, aciértale al cuello y esta fiesta me dará uno de los regalos más valiosos. Tikbael giró unos grados su cabeza, los suficientes como para ver a su verdugo sosteniendo la espada en alto. La cadena dejó de estar tensa y frente a él venía el toro de Anu para embestirlo. Fue en ese momento cuando, por la intervención divina, o mera fortuna del destino, un novato tirador cargó su honda con una piedra preciosa, la hizo girar sobre su cabeza, y cuando lo creyó conveniente soltó de ella. El proyectil salió despedido y viajó a gran velocidad unos 30 metros hasta impactar en el ojo derecho de Enkidu, y cayó luego al suelo empapado de sangre. Como secuela dejó un profundo corte que arruinó en su totalidad el órgano de la visión del guerrero. Enkidu sintió su ojo hacerse añicos y desistió de atacar al semita. Retrocedió 2 pasos hacia atrás, llevando en forma instintiva la palma de su mano derecha a la herida. La cavidad ocular despedía grandes cantidades de sangre. Cuando observó hacia abajo con su ojo sano, notó que Tikbael ya no estaba, había rodado hacia un costado, alejándose del alcance de su espada. En su lugar, se aproximaban con rapidez las filosas astas de la bestia, en una embestida implacable y mortal. Sin reacción alguna, sintió las prolongaciones óseas introducirse en su pecho y abdomen atravesando sus órganos. Sus pies se despegaron del suelo y todo su cuerpo fue llevado en el aire por varios metros. Gilgamesh observó atónito la escena, al igual que todo el público de la arena. No daba crédito a lo que sus ojos veían. No puede ser. No puede morir. No puede, pensó. Su respiración se aceleró, y sintió como si una cubeta de ácido fuera derramada por su garganta, y pasando por su esófago llegara hasta su estómago para colmarlo de insoportable hiel. Apretó las empuñaduras de sus espadas, pero nada podía hacer más que observar a su amigo ser arrojado por los aires y caer pesadamente. Luego de lanzarlo, la bestia fue en busca del Kusita y la muchacha. No. Gritó. No puedes morir. Eres un dios. Eres un dios. Sus gritos fueron escuchados por todos los presentes, pero nada le importó. Corrió hasta donde estaba el cuerpo moribundo de Enkidu. Al llegar levantó su cabeza colocándola sobre su muslo izquierdo, y vio las profundas incisiones que sangraban en demasía. Amigo mío, dijo el Lugal, no puedes morir. Los dioses se han unido contra mí, respondió con voz débil Enkidu. Quizá nunca debimos matar a Uwaba, y quizá esta bestia no debía haber sido traída a Uruk. Su voz era débil. La sangre comenzaba a hacerse presente en su garganta. Has estado conmigo en tantas pruebas,
No puedes abandonarme en el momento de nuestra gloria. Quizá nunca debí abandonar la vida salvaje. Maldita seas, Chamat, por haberme sacado de esa vida. La sangre de Enkidu brotaba ya a borbotones, tiñendo el vello de su pecho de rojo. Tosió 3 veces con mucha dificultad. Su garganta estaba obstruida y le costaba respirar. Con su gran mano izquierda sujetó la muñeca de su amigo, como un último intento de eludir su destino. Sin embargo, su ojo sano quedó fijo en el rostro del Lugal, y esto fue lo último que observó en la tierra de los vivientes. Ni su pasado bestial, ni su descomunal fuerza podían ahora librarlo de los brazos de Ereshkigal. El toro de Anu, que moriría para darle gloria y deidad, había tomado su vida. Uruk quedaba sin uno de sus paladines y con un rey que por primera vez se sentía vulnerable ante el accionar de la muerte. Capítulo 24. El designio de los dioses. Todos en las gradas quedaron mudos. Solo se escuchaban los lentos pasos del toro de Anu moviéndose en busca de más sangre. Algunos tenían fija la vista en la arena. Otros se miraban entre sí, maravillados. No esperaban ser testigos del final del hombre criado entre las bestias. Nadie imaginó para él una muerte sin gloria. No luego de afrontar, junto al rey, numerosas y temerarias batallas. Ahora su cadáver estaba tendido en la arena de Uruk. El Lugal lo vio partir al reino de Ereshkigal sosteniéndolo en sus brazos, y nada pudo hacer para retenerlo. Fue el depositario de sus últimas palabras, de su última mirada y de su último suspiro. Y esto fue quizá el trago más amargo que le tocó afrontar desde que tenía memoria. La muerte de sus progenitores años atrás no lo había alterado en demasía. Pero ahora su sueño de convertirse en deidad junto a su inseparable amigo había zozobrado. Y la seguridad y la desmedida confianza con las que contaba cuando llegó a la arena, ya no eran las mismas. La bestia de Nippur y un valiente semita amenazaban con cambiar el contexto religioso que él había ideado para la ciudad más poderosa de la media luna fértil. Anuana observó la forma en que el poderoso Enkidu sucumbió bajo la furia de la bestia. Hubo un tiempo en que el tosco guerrero fue una firme posibilidad de derrocar al Lugal. Pero al volverse su aliado se había tornado también en otro enemigo para sacar del medio. Cuando vio a Gilgamesh conmovido por la muerte de su amigo, sintió que su momento tan esperado se acercaba. Lo que ha pasado es terrible, comentó Dixa, apenada. Lo es tanto como desafiar a los dioses, replicó la sacerdotisa, con sus ojos clavados en el Lugal. Se acercó aún más al muro, apoyando sus manos sobre el borde que llegaba hasta el cuello. Los músculos cercanos a los extremos de su boca se contrajeron provocando que su piel se ondulara y formara alargadas medias lunas de satisfacción. ¿A qué se refiere, mi señora? Anuana volteó y dirigió su vista a la muchacha. Esa bestia nunca tuvo que haber venido. Dixa la miró sin comprender. No es entretenimiento de una fiesta y estoy segura de que no han terminado las decepciones para el Lugal. Dixa continuó sin intuir el alcance de las palabras de su señora. Su visión de la política y de la religión se confinaba a su servicio en el templo de Inanna. De repente se acercó a ellas aquel soldado con la voz ronca, que ayudara al semita dentro de la arena. Traía en su mano la capucha ceremonial y su cráneo brillaba por el sudor. Acercó su cabeza a la de la sacerdotisa y susurró a su oído. Mi señora. He hecho todo conforme a sus deseos. Has sido recompensado y lo serás más en el futuro si sabes guardar secretos. El hombre sonrió. Le habían pagado muy bien por su arriesgada labor. De esta voz ronca no surgirá nada que despierte la furia de la diosa. Luego de decir esto, el soldado se apartó y se perdió entre el gentío. Dixa casi no escuchó lo que hablaron y no osaría preguntar nada a su señora. A varios metros de ellas, Bagdún también vio a Enkidu ser elevado por las astas de la bestia. Quedó estático observando el inesperado desenlace. Sin duda esta no será una fiesta más, pensó, y apresuró sus pasos junto a su escolta hasta donde estaban Grok y el sacerdote de Anu. Debía estar preparado para lo que sucediera en los próximos minutos en la arena. Sabía que era todo un experto. Lo sabía. Gritó Ahmal exultante, en el preciso momento en que la piedra preciosa había dado en el blanco. Tikbael se puso en pie luego de haber rodado para eludir el embate de la bestia y ponerse fuera del alcance de la espada de Enkidu. Desenredó su largo cabello negro del cuello y miró a su amigo con una sonrisa. Luego fijó sus ojos en Najida. Sus miradas se fundieron como la primera vez que se vieron estando encadenados.
Después de unos segundos bajó su mentón levemente y corrió a buscar su espada, que había quedado en el suelo, cuando fue arrancada por la fuerza de la cadena. Los peligros en la arena aún no habían desaparecido. Es mejor que corramos, advirtió Najida, volviendo en sí luego de mirar al semita. El gran toro de Nippur venía hacia ellos una vez más. Mi piedra. Necesito recuperar mi piedra. Gritó Ajmal, que había tomado otra vez la espada que hincó en el suelo para poder lanzar con la honda. No hay tiempo. Viene por nosotros. Ambos aligeraron sus pasos para intentar alejarse lo más que pudieran. Sin embargo, no había dónde ir. Ajmal intentó trepar el muro de contención un par de veces, pero las filosas lanzas de los soldados lo devolvieron a la arena. Najida miraba hacia todos lados, pero no hallaba una vía de escape. El gentío pareció olvidar el deceso de Enkidu y pronto volvió a deleitarse con la cacería de la bestia. Grok, que aún estaba en el oratorio, a unos 10 metros a la derecha, se mostraba sonriente mientras los observaba. Najida, que lo notó en medio de la desesperación, se inclinó y tomó una pequeña piedra del suelo. Se la aventó con fuerza y no tuvo muchos inconvenientes para dar en un blanco tan exuberante. Maldito cerdo, dijo enfurecida. Grok interrumpió de momento su sonrisa y pidió a uno de los soldados que le facilitara un escudo. Muchos de los que vieron la escena, rieron. Va a necesitar más de uno, susurró a su compañero el soldado que entregó su escudo. Aunque no tuvo respuestas, ya que vieron llegar a Bagdum y su escolta. Sabían que, cuando ambos capitanes estaban juntos, la situación se tornaba muy tensa. La bestia siguió acercándose hasta donde se hallaban Ajmal y Najida. Su sed de sangre humana aún no se había saciado. Pretendía terminar la faena que había truncado el semita minutos antes. ¿Qué haremos ahora? Otra vez nos tiene a su merced, dijo el cusita. No había dónde huir y ponerse a salvo. Si intentaban correr, los alcanzaría de todas formas. Sin embargo, el toro de Anu detuvo su marcha de repente, a unos 10 metros de ellos y se estuvo quieto unos segundos. Parecía disfrutar del temor que provocaba en sus víctimas. Lanzó un par de grandes exhalaciones por su nariz y comenzó a escarbar el suelo con su pata delantera derecha. Najida lo observó y retrocedió un par de pasos, hasta que su espalda hizo contacto con el muro. Solo podemos hacer una cosa, dijo al cusita, sin dejar de mirar a la bestia. ¿Y cuál es esa cosa? Ajmal apretaba con fuerza la empuñadura de su espada. Cuando inicie la embestida, tú correrás hacia la derecha y yo lo haré hacia la izquierda. De esta forma es posible que uno de los dos logre sobrevivir. Hizo una pequeña pausa, al menos por un poco más de tiempo. El cusita la miró desconcertado. No me convence demasiado tu idea, le dijo. Es lo único que podemos hacer. Esa espada que tienes nada podrá lograr contra esa bestia. El toro de Nippur gruñó y soltó 2 nuevas emanaciones de aire. El polvo seco a su alrededor se espació un par de metros. Su gran cuerpo se expandía y se contraía con su jadeo. De repente dio los primeros pasos de su carrera asesina y la algarabía se adueñó del predio una vez más. Najida se hallaba estática junto al muro. Esperaba el momento exacto para hacerse a un lado, al igual que Ajmal. Su corazón latió deprisa al ver las filosas astas que venían a su encuentro. Sabía que su idea de correr en 2 direcciones no garantizaba nada, y lo más probable era que hallaran la muerte de todas formas. Sin embargo, cuando la bestia hubo hecho no más de 5 metros, vio un pequeño destello que con rapidez se apresuraba a interceptarla. Provenía del collar con la estrella de plata que diera al semita en su momento y que pendía ahora de su cuello. Lo vio correr con todas sus fuerzas y brincar hábilmente sobre su lomo. Tan pronto como Tikbael estuvo arriba lanzó 3 golpes consecutivos con su espada, tan solo para confirmar lo impenetrable que era su caparazón. Se sujetó de un mechón de pelo que sobresalía del cuello y con su mano libre continuó asestando infructuosos golpes. La bestia bramó levantando su cabeza, pero sin detenerse. El semita vio al fin un punto débil, sus ojos. Alargó su brazo y pasó su espada entre las astas, hincándola justo en el órgano visual izquierdo. El animal agachó su cabeza a causa del dolor, y aligeró aún más su marcha. ¿Ahora? Preguntó Ajmal, temeroso. Aguarda un momento, respondió la muchacha. El toro de Anu estaba muy cerca. Ahora. Solo un segundo más. La bestia casi estaba sobre ellos. Ahora. Ahora.
gritó Najida. Ahora. 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 Repitió Akmal mientras se lanzaba y cuando estuvo de pie se alejó dando zancadas desesperadas. Najida también se arrojó hacia un costado y luego se alejó tan pronto como sus pies se lo permitieron, mirando de reojo la infernal embestida. Tikbael retiró su espada luego de causar la herida. El arma había ingresado casi 40 centímetros en la cabeza de la bestia. Al ver la cercanía del muro se echó al suelo dando varias vueltas. El toro de Nippur continuó corriendo a pesar de su herida mortal. Se desvió en forma leve hacia la derecha, hasta toparse con el muro de contención, muy cerca de donde Grok estaba. El golpazo fue tremendo. Pedazos de astas salieron despedidas por el aire y una nube de polvo cubrió todo ese sector. La cabeza de la bestia hizo un gran hoyo y manchó de rojo las piedras en donde quedó apoyada. La herida en su ojo había resultado letal. 6 espectadores murieron aplastados por ella, y otros tantos resultaron heridos. La cúpula donde Grok dio inicio a los festejos quedó endeble por la colisión y su gran peso hizo el resto para que toda la estructura colapsara. Los soldados que estaban cerca nada pudieron hacer. El obeso capitán cayó rodando entre los pedazos de escombros y terminó dentro de la arena. Bagdum, que observó todo desde muy cerca, recordó de inmediato las palabras de Siduri, la tabernera vidente: el cambio comenzará cuando la bestia muera, y tú deberás hacer lo que tengas que hacer. El toro de Anu yacía exánime sobre las gradas, y sobre él recaía la responsabilidad de mantener el orden en una situación de crisis. Aunque también podría aprovechar la oportunidad para librarse de Grok. Saben las reglas, nadie abandona la arena antes de que finalice el combate. Dijo a todos los soldados. Los hombres de Grok lo miraron con recelo, pero acataron la orden de todos modos, y mucho más cuando vieron que más soldados bajo el mando de Bagdum se agregaban a las filas de los que custodiaban el muro. Tikbael permaneció en pie observando la gran polvareda. Su cuerpo sudado quedó cubierto de tierra luego del revolcón. Cuando la nube de polvo comenzó a disiparse, vio al toro de Nippur inmóvil. Su cuerpo reposaba en la arena, pero su cabeza atravesaba el muro y terminaba en las gradas. De inmediato notó a pocos metros de él la figura de Najida aún jadeando y con su piel también sucia. Hacia ella corrió. De la misma forma ella fue a su encuentro y lo abrazó sin pensarlo. «Lo has hecho», dijo. «Has matado a esa bestia». «¿Estás bien, muchacha?», preguntó el semita, apretándola contra su pecho. «Por ahora lo estoy. Gracias a ti». Tikbael se quedó unos instantes prendido de los vivos ojos verdes de Najida. «Mantente a salvo un poco más», dijo luego de unos segundos, casi como un ruego. «Esto aún no ha terminado». «Tienes razón, aún falta Gilgamesh», agregó Najida, con su mirada fija hacia las espaldas del semita. A unos 20 metros de ellos el Lugal se acercaba empuñando sus 2 espadas. Sus muslos y parte de su brazo derecho estaban enrojecidos por la sangre de su amigo. Su fiera mirada se mostraba confundida. Estaba perplejo por todo lo que ocurría en la fiesta. Al ver el gran cuerpo sin vida de la bestia, las palabras de advertencia de Siduri repicaron como si fueran filosas dagas en su cabeza. En las tablillas del destino está escrito que, si la bestia muere, tu reinado en Uruk también, había dicho la tabernera la noche anterior en el palacio. Aún así, no detuvo sus pasos y fue al encuentro de Tikbael. El semita lo vio aproximarse y apretó su espada con ambas manos. Estaba a punto de comenzar su último combate en la arena. El más decisivo. El más difícil. El más letal. «Quédate lo más lejos que puedas, y aguarda», dijo a Najida, sin apartar la mirada en Gilgamesh. La muchacha se retiró lentamente, sin que el Lugal reparara en ella. Al menos por ahora no era un objetivo para el rey. Luego de dar los primeros pasos giró su cabeza y vio al Kusita casi con su espalda apoyada al muro, a varios metros de donde había quedado la bestia. Fue entonces cuando en la misma dirección vio también su oportunidad de venganza. «Haré algo más que aguardar», dijo para sí. Junto a las gradas, la mirada de Anuana estaba absorta en la gran masa de carne acorazada sin vida. Nunca creyó ser testigo del deceso del toro que, según decían los sacerdotes de Nippur, había sido creado por el mismo Anu. Estaba segura de que su muerte era una provocación directa a los designios de los dioses. Volteó y fijó la vista en Lugal. «Has marcado tu senda en las tablillas del destino», pensó. Sabía lo que implicaba la muerte del hombre bestia para Gilgamesh.
Pero también las consecuencias del deceso del toro de Nippur, aunque no fuera el mismo rey quien lo había matado. De seguro el rey vencerá con facilidad al reo, comentó Dixa entusiasmada. No estés tan segura. ¿Por qué dice eso, mi señora? Dixa la miró sorprendida. ¿Acaso el rey no es el hombre más vigoroso de Uruk? Las juergas prolongadas y el excesivo consumo de sicaru han hecho mella en la destreza del lugal, y el semita es un formidable guerrero. Pero el rey ha vencido a gigantes y monstruosos oponentes, y además los dioses están con él, replicó la muchacha. Observemos cuál es la voluntad de Anu, sentenció la sacerdotisa. La joven volteó confusa para mirar el épico combate que en segundos daría comienzo. A unos 5 metros de donde se hallaba el semita, Gilgamesh detuvo su marcha y se quedó observándolo. Quería mirar a los ojos al hombre que había logrado que su cólera llegara al extremo. Al hombre que había arruinado sus planes de deidad junto a su inseparable amigo Enkidu. Al hombre que hasta el momento lo despojaba de toda la gloria de la gran fiesta de Utu. Orinaré sobre tu sangre una vez que la derrame en tierra, escoria semita. Dijo. Los músculos de sus brazos estaban contraídos y su ceño fruncido. Tikbael no le respondió. Arrancaré tus ojos y tu cuerpo quedará clavado a las puertas de Uruk hasta que se convierta en polvo. Gilgamesh notó que sus palabras no provocaban el temor al que estaba acostumbrado. El guerrero que tenía delante parecía minimizar su grandeza y obviar las grandes gestas que había realizado en el pasado. ¿Acaso tienes la esperanza de salir con vida de esta arena? Preguntó sin esperar respuesta. ¿Acaso piensas que los dioses permitirán que una inmundicia como tú se imponga ante un rey? No creo en tus dioses, pensó el semita, sin siquiera pestañear. Voy a meter mi espada por tu estómago y la haré salir por tu garganta. Tendrás que vencerme primero, replicó Tikbael. No me tomará mucho tiempo. Al decir esto, Gilgamesh levantó ambas espadas y señaló las gradas con sus puntas. Luego soltó un grito desaforado que se escuchó en todo el predio. El gentío enloqueció. Sabían que verían a su rey desplegar sus habilidades delante de un digno oponente. Muchos se pusieron de pie y levantaron sus puños loando al lugal, Gilgamesh. 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 Todos los soldados, más de 500, se sumaron también al enardecido ánimo del público haciendo ruido. Unos golpeaban sus lanzas contra el suelo, otros hacían chocar sus espadas con los escudos. Tan solo 2 personas en todas las concurridas gradas se abstuvieron de exclamar al lugal, Anuana y Bagdum. Gilgamesh levantó su mentón y se sintió por encima de todo y de todos. Su rostro reflejaba la satisfacción que le provocaba creerse, un dios. Sin embargo, delante de él estaba el semita, que observó todo en forma inmutable. Ahora irás con Eresquigal, escoria. El lugal arremetió contra Tikbael de la misma forma en que Enkidu lo hizo en su momento. Brincó 2 metros antes para respaldar con todo su peso el golpe de sus 2 espadas. Era su manera predilecta de comenzar una contienda. El semita contuvo con éxito el embate. Las 2 espadas de Gilgamesh golpearon la suya y despidieron algunas chispas. Retrocedió un par de pasos, y sin perder el equilibrio sorteó 2 nuevos ataques. Sin embargo, no vio el siguiente movimiento. Cuando reaccionó, el pie de Gilgamesh impactaba en su pecho y lo despedía hacia atrás. Con su espalda tocando el suelo, aún conmocionado por la patada, pudo ver al rey en el aire con sus 2 espadas dirigidas directo a su tórax. Su reacción fue instantánea. Giró su cuerpo y dio un par de vueltas eludiendo así el mortal ataque. Cuando se puso en pie, observó al lugal desenterrar las espadas que habían quedado clavadas en el suelo. Entre jadeo y jadeo, por la acción repentina, el semita desvió su vista un segundo y notó lo que sucedía muy cerca de donde el cuerpo de la bestia había quedado. Nahida había aligerado sus pasos con la sangre ardiendo en sus venas. El obeso asesino de sus padres estaba de rodillas a unos 3 metros del cuerpo del toro de Anu. Lo vio incorporarse con lentitud y que a duras penas mantenía el equilibrio. Unos metros antes de llegar, advirtió la espada de Grok en el suelo, que se le había perdido durante el derrumbe de la cúpula. La tomó sin dudarlo y se acercó con cautela por las espaldas. Cuando los soldados apostados detrás del muro la vieron tomar el arma, colocaron saetas en sus arcos para eliminarla. Pero Bagdum y sus hombres los detuvieron. Nahida dio con sutileza los últimos 5 pasos que la separaban de Grok. Pudo ver en su espalda los raspones que enrojecían su piel cubierta de polvo. Cuando lo tuvo a su alcance,
pronunció su promesa de venganza. Te dije que no moriría sin haber vengado a mis padres. Gritó, mientras la espada aún surcaba el aire y tenía como destino el cuello del capitán. Sin embargo, la obesa y gran mano de Grok se interpuso en el recorrido mortal atrapando la mano de Najida junto con la empuñadura de la espada. Cerdo inmundo. Le gritó al único ojo sano, al verse imposibilitada. Grok sonrió, y su otra mano se posó en el cuello de la muchacha. Tikbael vio a Najida dirigirse hacia el cuerpo de la bestia, pero pronto tuvo que volver la vista a Gilgamesh, que se acercaba a él nuevamente. «Has matado a mi amigo», le dijo el rey, en tanto iba a su encuentro. El semita comenzó a retroceder a medida que el lugar avanzaba. Intentó ver qué sucedía con Najida, pero su oponente le arrojaba golpes con ambas espadas. «Has robado la gloria de un dios», agregó el Lugal, sin parar de adelantarse y de lanzar golpes. De este modo el combate se trasladó frente al sector donde Borek y los demás convidados estaban. «Yo también he perdido varios amigos en esta fiesta sangrienta. Y tú no eres un dios», dijo el semita, deteniendo su retroceso, a sabiendas que pocos metros lo separaban del muro. «Tan solo eres un rey obsesionado por el poder». Gilgamesh restregó sus dientes. Su furia crecía segundo a segundo. Su gran estatura parecía acrecentarse aún más. Lanzó 2 nuevos embates que fueron eludidos por el semita. Pero su ímpetu no se detuvo. Volvió a arremeter enceguecido, sin percibir que descuidaba su costado derecho. Tikbael no desaprovechó su oportunidad. Movió su espada con rapidez y laceró el tríceps del brazo izquierdo del Lugal. Luego lanzó otros 2 golpes consecutivos que sorprendieron a Gilgamesh dejándolo casi de espaldas al muro. Un tercer golpe arrebató la espada de su mano izquierda despidiéndola por los aires, en dirección de los convidados reales. El excopero del rey disfrutaba de una rebosante copa de Sikaru, justo en el momento en que la espada del Lugal salió impulsada. Sus ojos se abrieron al máximo y la cerveza quedó atorada en su garganta cuando la vio venir directo hacia él. Su alegría y su deleite culminaron cuando sintió la hoja de metal ingresar en su pecho, arrebatándole la vida. La copa que sostenía cayó sobre las gradas y derramó el poco líquido que le quedaba. Luego él también se desplomó. Borek, al ver esto desde muy cerca, hizo apresuradas señas a uno de sus ayudantes, el de más confianza, que se hallaba a unos 10 metros. El hombre vino de inmediato y se inclinó para escuchar las órdenes de su señor. «Tengo un mal presentimiento con todo esto», le dijo Borek. «Reúne a los hombres y que estén listos para partir». El hombre asintió y se retiró con premura. La comitiva proveniente de la zona junto al mar estaba conformada por un grupo de 15 personas. Ajmal abrió sus ojos al máximo por lo imprevisto de la situación. Tenía la espada en la mano, pero difícilmente llegaría a tiempo. De todos modos echó a correr a toda prisa. Najida sintió que sus talones dejaban de apoyarse en el suelo. La gran mano de Grok en su cuello la elevaba y comenzaba a obstruir el ingreso de oxígeno por su garganta. Su rostro comenzó a palidecer. Intentó gruñirle, «maldito asesino», una vez más, pero las palabras no salieron de sus labios. La fuerza en sus brazos disminuyó y Grok le quitó la espada. «Eres muy hermosa para morir», le dijo, con una fría sonrisa. Najida notaba que sus fuerzas la abandonaban con cada segundo que pasaba. «Envíale mis saludos a tus padres». Se mofó Grok. Fue en ese momento en que una reacción desesperada de Najida interrumpió el trágico final. Su agónico pataleo por causa de la asfixia terminó con su pie derecho dando en las partes viriles de Grok. Este sintió el fuerte impacto y la soltó. Al caer al suelo Najida aspiró 2 grandes bocanadas de aire que proveyeron de oxígeno a sus pulmones. El color de su piel recobró parte de su tonalidad. Aún conmovida, vio al capitán agachado y con furia brotando de sus ojos. «Sucia ramera. Morirás de todas formas», gritó Grok, y se dispuso a terminar lo que la patada había evitado. Sin embargo, cuando levantó la espada para dar el golpe, sintió que la carne de su antebrazo sufría una laceración profunda hasta el punto de que los dedos se le debilitaron y le fue imposible seguir empuñando la espada, y la dejó caer. Volteó sorprendido a su costado y vio al Kusita observándolo, agitado por la velocidad con la que había corrido. En sus manos, la hoja de su espada goteaba sangre. «Maldito esclavo», le dijo, apretándose la herida en el antebrazo. «Maldito tú», escuchó detrás de él.
Nahida había tomado su espada y la introducía en medio de su grasoso costillar. Luego de retirarla, la sangre salió a borbollones. Grok se quedó encorvado mirándola. No podía creer que una simple esclava le arrebatara la vida. Adiós, cerdo repugnante. Sentenció Nahida, y le propinó el golpe de gracia hincando la espada nuevamente en su pecho, muy cerca del cuello. Esta vez la dejó clavada. El capitán cayó desplomado y expiró de inmediato. Los soldados sobre las gradas miraron a Bagdum sobre lo que debían hacer. Ninguno esperaba que ocurriera lo sucedido. Ha sido el designio de los dioses, proclamó Bagdum. Haré lo que tenga que hacer, dijo para sí. No todos los soldados estaban convencidos de que se debía a una decisión divina. Pero con Grok muerto, Bagdum se constituía ahora en el referente más importante dentro de las milicias de Uruk. Cierren la brecha. Ordenó, y repitió, nadie se ir de la arena hasta que termine el combate. De inmediato 10 lanceros se apostaron en el gran hoyo que había quedado luego de la colisión de la bestia. A unos metros al costado de Bagdum, el sacerdote Zobar guardaba silencio. Había acordado con el rey establecer su deidad y la de Enkidu una vez que la bestia muriera. Pero el hombre bestia estaba muerto, y ahora lo estaba Grok. La petición del lugar aún estaba latente, pero al parecer nada estaba ocurriendo de acuerdo a lo planeado. La muerte del toro de Anu a manos de un semita era un muy mal presagio de cómo podría terminar la fiesta y de lo que se avecinaba para Uruk. Capítulo 25. Más grande que un rey. Nadie reparó demasiado en la muerte del excopero real. Todos sabían que su presencia entre los convidados se debía a una vil retribución por haber dado alguna información relevante. De modo que los demás vieron cómo los sirvientes retiraron su cuerpo, y continuaron observando con entusiasmo el combate del rey con el guerrero semita. Gilgamesh miró la herida en su brazo izquierdo y notó que no era de importancia. Fijó sus ojos en su oponente y respiró profundo un par de veces. Has arruinado mi fiesta, dijo, pero esta espada me será más que suficiente para matarte. Lamento la decepción, pero tu fiesta incluía que mis amigos y yo muriéramos. Lo harán de todas formas. No mientras respire. Gritó el semita y arremetió de nuevo. Fueron 3 golpes potentes en forma consecutiva. Pero Gilgamesh retrocedió unos pasos y los contuvo con maestría. Otros 4 intentos de Tikbael terminaron igual que los anteriores. Sin embargo, notó que su oponente respiraba agitado. Por lo que adelantó sus pies, y luego de estrellar 2 impactos más en la espada de Lugal, lanzó un puñetazo dándole en la barbilla, en el medio de su barba trapezoidal. Al verlo desprotegido, movió su espada en forma descendente, queriendo lacerar su hombro. Gilgamesh lo advirtió y con astucia desvió el ataque, logrando que el arma del semita terminara golpeando el suelo. A continuación, girando sobre sus pies, dio con el codo de lleno en su mentón. El semita se apartó unos pasos, conmovido por el golpe. Y vio la espada del rey moverse muy rápido a la altura de su cintura. Intentó eludirla, pero la hoja alcanzó a rozar su cintura de todos modos. Al sentirse herido retrocedió aún más, casi hasta el centro del óvalo que delimitaba la arena. Procuraba quedar fuera de su alcance, al menos por unos segundos. La gente en las gradas festejó esta acción y comenzó a loar a Gilgamesh otra vez con los puños en alto. El Lugal onduló su barba emitiendo una sonrisa. Su ego estaba creciendo otra vez, y para que lo hiciera aún más, desistió de seguir atacando por unos segundos para observar su exaltación. Nahida siguió cada detalle de la pelea con su expectativa tocando las nubes. Se alegró cuando vio volar la espada del Lugal por los aires, pero ahora su corazón latía muy aprisa. El semita estaba herido, y la vasta experiencia en combate del rey hacía que el final anunciado no fuera muy alentador. En forma instintiva mordió su labio inferior y lo mantuvo apretado con sus dientes por unos instantes. A pesar de su gran preocupación, no podía hacer más que aguardar el desenlace junto al Kusita. Tikbael se palpó la herida y sintió que sus dedos se humedecieron de sangre. Dejó la palma de su mano apoyada y de reojo miró las gradas. Volteó levemente y observó que tanto Ajmal como Nahida estaban a salvo, aunque con preocupación en sus rostros. Volvió entonces a dirigir su visión hacia el rey y apretó fuerte la empuñadura de su espada. El gentío no paraba de ensalzar al Lugal con un griterío infernal. Es solo el principio. Jamás podrás contener la furia de un dios. Dijo Gilgamesh, al verlos sangrar. Hablas mucho para ser un dios. ¿Qué sabes tú de dioses, sucio semita?
Sé que tú no eres uno. ¿Cómo puedes saberlo si solo estás acostumbrado a lamer el estiércol en el que vives? Estoy aquí porque nunca quise ser parte del estiércol que representan las personas como tú. Estas palabras hicieron que Gilgamesh desbordara de ira. Cada músculo de su cuerpo se contrajo, aun los de su cara. Terminemos con esto, sucio semita. Dijo, y arrojó los 2 primeros golpes de su arremetida final. Tikbael los contuvo sin dejar de apoyar su mano izquierda sobre la herida, que aún sangraba. Pero se mostraba disminuido como para soportar por mucho tiempo peleando de esa forma. Se acerca tu final, semita, pensó Borek, embargado de una gran sensación de tranquilidad. Se había puesto de pie para loar al lugar junto con los demás convidados y había tomado una nueva copa con Sikaru. A pesar de los infortunios de la fiesta, parecía que volvería a sus dominios con la cabeza del Tikbael en un costal. El griterío y la emoción estaban desbordados en la mayoría de los presentes. Sin embargo, en la mente de Bagdum había otras cuestiones. Su preocupación estaba enfocada en los cambios que vendrían cualquiera fuera el resultado del combate. Las palabras de Siduri ya eran una realidad. Su querido Uruk afrontaría las consecuencias impuestas por los dioses, ya sea en represalia por la muerte del toro de Nippur, o por la propia negligencia de sus gobernantes. Sin desviar demasiado su atención de la pelea, ordenó a uno de sus hombres que se acercara al sacerdote designado para golpear el disco que marcaba el final de la fiesta y que aguardara sus órdenes. A los demás los instó a estar alertas ante cualquier situación eventual. Luego de esto fijó su vista otra vez en la arena. Gilgamesh notó que al semita le costaba moverse y no iba a desaprovechar esta ventaja tan obvia. Lanzó 2 golpes seguidos que resultaron infructuosos. Pero el tercero provocó un nuevo corte en su brazo, casi a la altura del hombro. Es hora de que visites el Irkaya, semita. Dijo, mofándose. Todo lo que has hecho terminará ahora, con mi espada traspasando tu cuerpo. Y ya he decidido que los cuerpos de tus 2 amigos se pudran junto al tuyo en la entrada de la ciudad. A varios metros del semita, la primera lágrima de los ojos de Najida recorrió su mejilla derecha. Luego le siguieron otras. La angustia e impotencia le oprimían la garganta. A su lado, la desazón llenaba el rostro del Kusita al ver sucumbir a su amigo. La piel de Tikbael estaba empapada en sudor. Su respiración era torpe y jadeante. La herida en su cintura lo había afectado mucho más de lo que imaginó. A su alrededor, miles de personas clamaban por su muerte, y delante de él estaba un formidable guerrero que se disponía a dar la estocada final. No puedo rendirme ahora, se dijo, pero sus fuerzas parecían evaporarse segundo a segundo. Todo lo que había acontecido en la jornada de la fiesta, lo dilatado del combate y las heridas recibidas lo ubicaban en un momento sumamente crítico. Fue en ese momento, que por su mente se hicieron presentes las palabras que habían delineado su modo de pensar y de vivir desde que era un niño: no te conformes con la suciedad que te rodea, o te convertirás en parte de ella. Así le había enseñado su padre durante las largas horas de trabajo forjando metales. La suciedad no podrá contra mí, se dijo. La suciedad no podrá contra mí, se repitió, y sus músculos se abarrotaron. Y se lo reiteró una tercera vez, en tanto ya tenía sobre sí al rey. Gilgamesh apresuró sus pasos y se elevó del suelo procurando caerle con todo su peso, como al principio. El semita soltó su herida y tomó la espada con ambas manos, a sabiendas de que sangraría otra vez. Agazapado contuvo el ataque y lanzó un repentino golpe que laceró el muslo izquierdo del Lugal. «¡Maldito semita!», gritó Gilgamesh, al ver el corte en su pierna. «La suciedad como tú no me vencerá». El Lugal intentó atacar otra vez en forma desbocada, pero sintió que el filo de la espada de Tikbael surcó profundo su otra pierna, en su parte posterior. Luego de esto, con asombro desbordando en sus ojos, cayó de rodillas. «Soy un dios», gruñó, e hizo otro intento inútil de matar al semita. En su desventaja, el largo de la espada de Tikbael fue determinante y no pudo evitar que su hombro izquierdo fuera rozado. Las gradas enmudecieron. El pueblo estaba atónito. La sorpresa y extrañez que se percibían superaba en mucho a cuando la temible bestia de Nippur incursionó a la arena, o al momento que Enkidu había muerto. Ahora veían a su excelso y magnánimo rey, vulnerable y dominado por un guerrero desconocido de origen semita. «Soy un dios», volvió a gritar, y lanzó otro golpe desesperado. El resultado inmediato fue otra herida en su antebrazo izquierdo.
Después de esto su mano no pudo retener el arma que terminó en el suelo. Luego, el puño de la espada de Tikbael impactó su rostro con violencia, tirándolo por tierra y dejándolo sin defensas. Tan solo eres un hombre derrotado. Sentenció el semita, mientras encorvado posaba su espada justo en el medio del pecho del Lugal. Sí. Sí. Venció a Gilgamesh. Gritó Najida, aún con sus ojos empapados. Su voz se escuchó en todos lados. Abrazó al Kusita dando pequeños saltos de felicidad. Su corazón todavía latía aprisa, pero ahora la razón era una muy diferente. Sabía que ese grandulón vencería. Lo sabía. Agregó el Kusita, que junto a Najida se mostraba exultante y no paraba de gritar. En las gradas, en el sector de los convidados, Borek quedó boquiabierto y la copa que tenía en su mano cayó al suelo. Sin decir una palabra y mostrándose casi enajenado, miró a uno de sus hombres y meneó su cabeza. El gesto era claro, quería partir de inmediato de Uruk. De modo que junto a él se perdió entre el gentío. A los pocos minutos salió de la ciudad rumbo a sus dominios. Al verlo partir apresurado, el copero sonrió. En sus manos había quedado la bolsa con las piezas de oro, como pago previo por la cabeza del semita. Tikbael miró a los ojos al Lugal. Casi no podía contener su deseo de venganza. Tantos habían sido los inconvenientes que había afrontado y eran tantos los inocentes que habían muerto. Lemuel, Abitor y su esposa, los padres de Najida, las víctimas de la fiesta y los que habían fenecido tan solo por otorgarle algo de diversión al rey durante sus largas y desenfrenadas juergas. ¿Cómo privarse de disfrutar mientras quitaba la vida a un déspota y sanguinario hombre? Apretó el puño de su espada y la apartó un par de centímetros del pecho de Gilgamesh, que jadeaba impotente con su dorso tocando el suelo. Los músculos de su brazo derecho se contrajeron para dar el golpe de gracia que pondría fin a la épica vida del poderoso rey de Uruk. Sin embargo, en el preciso momento en que el semita se disponía a impulsar la hoja de su espada, escuchó sonar el gran disco de cobre. El estridente sonido retumbó en toda la arena y también en sus oídos. Bagdum había dado la orden para que el sacerdote designado golpeara el gong. El brazo del semita se detuvo, con la punta de su espada hundiéndose en la piel del Lugal. Su respiración estaba acelerada y le costaba contener la furia que quería descargar con su arma. «Detente, semita». Escuchó a sus espaldas, la vocera de Bagdum. Tikbael volteó apenas su rostro, lo suficiente como para ver a varios soldados ingresando por uno de los portales y a otros tantos con sus arcos listos para disparar desde el muro de contención. 10 de ellos empuñando espadas, rodearon a Najida y al Kusita, que pararon el festejo en forma abrupta. Los demás, unos 50 lanceros con escudos, formaron un círculo a su alrededor. «Detente, semita», insistió Bagdum, que también había ingresado en la arena y se acercaba hasta donde estaban sus hombres. «Dame una razón». «Te daré dos», replicó el capitán. «Si no lo haces, tus amigos morirán y tú lo harás luego». «La segunda. Si matas a un rey, no te conviertes en un rey. No tenemos esa costumbre. Si matas a un rey, serás un asesino de reyes, y tu muerte será 1000 veces peor, y tus amigos sufrirán a tu lado». Gilgamesh solo se limitó a escuchar. Su sangre manchaba de rojo oscuro la tierra cercana a sus muslos y a su hombro. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos y su respiración era profunda y pausada. En ese instante su mente pareció haber traspasado los linderos de la consciencia para residir ya en el inframundo. Su pérdida en la fiesta había sido colosal. Catastrófica. Junto con el combate se había desvanecido el último vestigio de gloria. A unos 15 metros de él yacía el cuerpo sin vida de su amigo Enkidu. Cuando lo advirtió, quedó absorto contemplándolo. Por primera vez en toda su vida se sintió vulnerable ante la muerte. Por primera vez sintió miedo. Entre la concurrencia, Anuana sintió que su corazón bombeaba mucha más sangre de lo normal. Había esperado este momento por años, pero ahora que había llegado una extraña mezcla de sentimientos irrumpían en su interior. A su lado Dixa hizo un nutrido comentario sobre lo sucedido, pero no se dio por entendida. Tan absorta estaba que sus ojos dejaron de parpadear por varios segundos. Miró luego a su joven ayudante. Y arrastrando sus manos por las gradas comenzó a alejarse abriéndose paso entre la multitud. «Mi señora. Mi señora», gritó Dixa, al ver que Anuana actuaba fuera de sí. Pero no pudo detenerla,
y la perdió de vista. Tikbael observó al Kusita arrojar la espada al suelo y levantar las manos. A su lado, el rostro de Najida reflejaba alegría por el desenlace de la pelea y al mismo tiempo preocupación. Volteó para mirar el sitio donde estaban los convidados. Borek ya no estaba allí. Volvió a mirar por encima del hombro a Bagdum y a los hombres que lo habían rodeado. Entre ellos estaba aquel de la voz ronca que lo había ayudado a librarse de las ataduras y que también le había provisto de la espada. Al verlo, de inmediato tuvo el recuerdo del episodio previo a su llegada a Uruk. ¿Qué propones?, preguntó a Bagdum, sin dejar de presionar la piel del lugal con su espada. Deja vivir al rey. ¿A cambio de qué? De tu libertad y la de tus dos amigos. El semita miró otra vez a Najida. Luego fijó su vista en Gilgamesh, que ya tenía su barba manchada de sangre, con los pómulos caídos y su mirada distante. La escoria como tú no merece gobernar, le dijo, provocando un pequeño corte en su pecho. Al decir esto retiró su espada y se puso en pie. Y luego de un prolongado grito clavó la espada que a Vitor le diera en Lagas justo en el centro de la arena. Cumple ahora tu palabra, capitán, dijo a Bagdum. Estaba exhausto. Bagdum asumió el control, en medio de una confusión generalizada. De inmediato ordenó que ayudaran al rey, en tanto se acercó al semita. Tú y tus amigos estarán hoy fuera de Uruk, a salvo, prometió. Ahora ve con mis hombres, curarán tus heridas y te darán nuevas vestiduras, al igual que a los demás. Mientras Tikbael se encaminaba hacia donde estaban Najida y el Kusita, por el portal de acceso a la arena, ingresó corriendo la sacerdotisa Anuana. Uno de los soldados lo advirtió e iba a impedirle el paso, pero Bagdum le hizo señas para que le permitiera continuar. La mujer prosiguió hasta donde Gilgamesh era auxiliado por los soldados. Había desesperación en sus ojos. Aquí estás, dijo al rey, colocándose muy cerca de él y quitándose el velo que cubría su cabeza. Al fin estás aquí. Gilgamesh no reaccionó en un primer momento. Pero cuando notó quién le hablaba, un odio profundo comenzó a saturar su interior. Los 4 hombres que ayudaban al rey habían dejado sus espadas en el suelo y estaban arrodillados colocándole trozos de paño en las piernas, en el hombro izquierdo y en su antebrazo derecho, para llevarlo luego al Palacio Real y recibir allí las curaciones necesarias. Anuana acercó su mano y recorrió con sus dedos el cabello del lugal, continuando con la mejilla y terminando en su ensangrentada barba trapezoidal. La diosa te ha traído a mis brazos en este día, dijo fascinada y exhibiendo una sonrisa. Esperé mucho tiempo para acariciar tu rostro otra vez. Yo esperé mucho tiempo para tomar tu vida, expresó el lugal. Había tomado con su brazo sano una de las espadas de los soldados y con furia la incrustó en el estómago de la sacerdotisa, atravesando su abdomen. Anuana abrió sus ojos sorprendida. Nunca esperó esta reacción del rey. Pero yo te amo, no pudo terminar la frase. La herida la hizo perder el conocimiento y desplomarse. Su último pensamiento en el mundo de los vivientes fue, siempre te he amado. Desde las gradas, Dixa quedó estupefacta al ver morir a su señora. Después de verla caer y expirar, Gilgamesh soltó la espada, ante la mirada atónita de los soldados. Bagdum, que se hallaba a solo 3 metros de distancia, meneó la cabeza con pesar y ordenó que la retiraran de la arena junto con el cuerpo de Enkidu y de las víctimas del toro de Anu. Mi señor. Mi señor. Escuchó a sus espaldas, la voz pertenecía a uno de sus soldados. El hombre de las tablillas aún está con vida. Esa es una buena noticia, respondió el capitán. En verdad, es muy buena. Cuando el semita vio lo que había sucedido, no se lamentó demasiado. Consideraba a Anuana tan culpable como al lugal de toda la barbarie. En compañía de 4 hombres de Bagdum siguió caminando hacia donde estaba Najida, sin dejar de oprimir la herida en su cintura. La muchacha se abrió paso entre los soldados, que no se lo impidieron, y se acercó corriendo a su encuentro. Ambos quedaron en pie cara a cara por unos segundos, contemplándose. Luego el semita se quitó el collar y lo puso en el cuello de Najida. Te dije que volvería a colocártelo, dijo. Y yo que te esperaría con vida. Una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Najida, y no se contuvo. Acercó su cabeza lentamente, y en puntas de pies juntó sus labios a los del guerrero. El semita la atrajo hacia sí con su brazo derecho y correspondió al beso con pasión. Ya está, amigos. Escucharon, la voz era de Ajmal. Amigos.
Cálmense un segundo. No todos tienen a su amor disponible en esta ciudad. Te debo la vida, Kusita, dijo Tikbael. Lo sé. Lo sé. Mi presencia en la arena fue vital. Todos rieron. Al fin, tuvieron un poco de sosiego. Al fin, un poco de paz. Vengan conmigo, dijo uno de los soldados, el de la voz ronca. El capitán me ha ordenado que les dé las provisiones para su partida. Un momento. Un momento. Gritó Ajmal, y salió corriendo hacia otro sector de la arena. Casi como un demente buscaba algo en el suelo, pero sin éxito. Hasta que por fin la halló. Aquí estás, mi hermosa doncella. Dijo al tener en sus manos la piedra preciosa que había arrojado a Enkidu. La frotó contra sus vestiduras para limpiarla, le dio un beso y la apretó con su mano derecha. Tikbael movió la cabeza de lado a lado y se le escapó una sonrisa. Ya conocía a su amigo. Najida también lo hizo. Luego fueron llevados por los soldados en dirección al portal de salida. Unos 20 metros antes, Tikbael levantó la vista a las gradas que aún estaban repletas. Para su sorpresa, primero unos pocos, y después todos, comenzaron a levantar sus puños y a gritar, «Semita. Semita. Semita». Se detuvo unos segundos para mirar a los ojos a quienes momentos antes pedían con vehemencia su sangre. Apretó sus labios, asintió con su cabeza y observó a Ajmal y a Najida que se habían detenido junto a él y estaban maravillados. «Salgamos de aquí», les dijo, entre las loas y el griterío, aún apretando con su mano la herida en la cintura. Los tres abandonaron la arena lentamente. A sus espaldas quedaban los cadáveres de las víctimas inocentes de la fiesta, el del toro de Anu y del bestial Enkidu. También se alejaban de un lugar derribado desde el pedestal más alto que su orgullo y sus ansias de deidad habían construido. Epílogo. El cielo estaba nublado y muy caluroso cuando el reloj de agua ubicado delante del Palacio Real indicó que era exactamente el mediodía. En ese momento, en la puerta de Uruk, el semita, Najida y Ajmal se disponían a partir. Los soldados de Bagdum les habían facilitado 3 caballos con provisiones para una semana de viaje, además de una vestimenta. La herida en la cintura de Tikbael había sido vendada con un lienzo de lino, luego de ser untada con un potente antiséptico natural a base de vino y miel. El hombre de las tablillas, ya recuperado, y Bagdum estaban allí para despedirlos. «Ve en paz y que los dioses guíen su camino», dijo el capitán al semita, en tanto entregaba en sus manos la espada que Abitor le había regalado y que había utilizado en la arena. «Solo necesito la guía de uno», replicó Tikbael, mientras recibía el arma enfundada y la colocaba en la montura. Bagdum asintió con su cabeza y los vio partir junto al hombre de las tablillas, pasando en medio de otros viajeros que habían venido para la celebración de la fiesta y que retornaban a los lugares de donde procedían. «Ese semita solo fue el preludio de lo que puede acontecer pronto», dijo el erudito al capitán. «Los cambios ya han comenzado», hizo una pausa. «Ya lo han hecho». Los 3 jinetes abandonaron la ciudad más poderosa de la medialuna fértil rumbo a las cercanías de Lagas. Llegaron en cadenas y con una condena sobre sus cabezas, pero ahora la dejaban como personas libres. Sin saberlo habían provocado cambios sustanciales en el panorama político y religioso, presagiando lo que en breve ocurriría en la región, el surgimiento y supremacía del primer imperio de ascendencia semita, el acadio. Al anochecer del mismo día que culminó la fiesta de Utu, 2 ritos fúnebres fueron celebrados en Uruk. El de Enkidu y el de Anuana. El primero no era un rey, y estando Gilgamesh herido y perturbado, la ceremonia fue austera y sin loas. El hombre rescatado de las bestias fue sepultado con sus armas y 2 copas de oro. En cambio, la gran sacerdotisa del templo de Inanna recibió la sepultura de una reina. 12 doncellas del templo fueron drogadas, ornamentadas con joyas y sacrificadas en su honor, como era la costumbre. Entre ellas estaba Dixa. Cuando Gilgamesh se recuperó en forma completa de las heridas, su desvarío había aumentado. Mandó a llamar a la vidente Siduri mientras convalecía para preguntarle cómo podría hacer para sortear el llamado de la muerte. Esta le respondió que era imposible y con ironía le sugirió que para sustituir ese impedimento lo mejor era dedicar el resto de sus días a las juergas y el consumo de sicaru. Esto no conformó al rey. De modo que tomó algunas provisiones, y sin aviso abandonó Uruk en busca de los secretos de la vida eterna. Después de haber cabalgado por kilómetros perdió su caballo y caminó 2 días más por una extensa zona desértica,
donde cayó desvanecido por causa de la deshidratación. Cuando pensó que su partida al reino de Ereshkigal era inevitable, alguien lo auxilió dándole agua y lo llevó a una zona de cavernas. Su nombre era Ziusudra, quien, según alegaban algunos, había sobrevivido al gran diluvio y había encontrado el secreto para perpetuar sus años. Gilgamesh nunca más retornó a Uruk, aunque su leyenda se esparció trascendiendo los siglos. Cuando el trono quedó sin rey, el hombre de las tablillas habló con Bagdum al respecto, y ambos coincidieron en que el próximo monarca debía surgir, del seno de los dioses. De este modo procurarían restablecer el orden bajo la guía de la golpeada casta sacerdotal, subsanando así todo lo que Gilgamesh había intentado para desvirtuarla. Con todo, no iba a ser fácil, ya que se le atribuían al lugar no menos de una veintena de hijos clandestinos. En cuanto a los archivos reales, existió la discusión sobre dejar o no lo que Gilgamesh había hecho registrar en las tablillas. El hombre de las tablillas se mostró renuente a permitirlo. Sin embargo, la palabra de Bagdum fue determinante: han sido palabras de un rey lo que las tablillas contienen, y así quedarán. De modo que todas las hazañas magnificadas por el alcoholizado desvarío del autodesterrado Lugal quedarían asentadas sobre la arcilla, formando parte del legado histórico de Uruk. En forma paradójica, en ninguna tablilla se registraría lo que un formidable guerrero semita hizo durante la gran fiesta del dios Utu. No hubo rey que así lo ordenara. No obstante, sus hazañas no terminarían con la partida de Uruk. Y Uruk no sería la última vez que vería su rostro, ni su espada. Fin.